Oye, ¿sabéis qué día es hoy? ¿Habéis caído en la cuenta? Hombre, ¿Alguien cumpleaños hoy? eh, No. no, cumpleaños una Ah, enorme efemérides, no para Andalucía. 20 de abril de 1992, 30 años ya, ¿eh? 30, o sea, 3 décadas de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, que supuso muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo que Sevilla se pusiera en el mapa mundial en un momento muy complicado, muy convulso a nivel internacional. Ahora estamos también en un momento complicado y fue una apuesta de la ciudad de Sevilla y de Andalucía por la modernidad, ¿no? En este aniversario tan especial hemos pensado en hablar con alguien que vivió aquello muy de cerca y hemos quedado con Alfonso Garrido, que era delegado del Gobierno de Andalucía en los tiempos de la Expo. Señor Garrido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra en un día como hoy? ¿Qué recuerdos tiene hoy? ¿Lleva todo el día dándole vueltas a aquella jornada, aquellos meses? Fueron 6 meses de Expo. Yo creo que los que fuimos testigos y tuvimos por suerte, porque fue una suerte, estar en primera fila, no hace falta recordar hoy cada 20 de abril, sino que es algo que se nos quedó en la retina y difícilmente se puede olvidar. Es un espectáculo, un acontecimiento sevillano, andaluz, español único. Fue casi un milagro, ¿no? Por ejemplo, el 20 de abril no iba a ser el día de la inauguración de la Expo. No, el día previsto, Ajá. claro, los calendarios internacionales desconocen la grandeza de lo que es la Semana Santa en Andalucía en general y en Sevilla en particular. Eso es. El día previsto era el Viernes Santo. Claro, además se consiguió que el Buró Internacional de Exposiciones cambiase la fecha en contra incluso, lo diremos ahora que ya ha pasado 30 años, ya estará prescrita la infracción, Sí. incluso en contra de lo que establecía el propio reglamento del internacional, que no se podían cambiar la fecha, era uno de los requisitos invariables. Eran Pero claro, inamovibles. inamovible. Pero claro, cuando se les explicó a aquellas criaturas que vivían en París y trabajaban en París, oiga, mire usted, es que esto es la Semana Santa. Lo comprendieron y de una forma un poco, digamos, amistosa, cuando se hizo la resolución, apareció definitivamente que se inauguraba el 20 de abril de 1992 y culminaba el 12 de octubre de 1992. Ujú. Así Y fue la historia, pero bueno, estas son las pequeñas grandes anécdotas de lo que desde fue la luego, historia de... señor Garrido, delegado del Gobierno de Andalucía, ¿cuál fue el momento más complicado para usted en aquella época? ¿Quizá la detención días antes de Henri Parot? Bueno, a la delegación del gobierno, además de lo que era el seguimiento y la lógica representación del gobierno de España en el contexto de todo lo que se hacía en aquella frase tan magnífica que era en aquellas épocas, de cara al 92, aquí todo se hacía de cara al 92, la cantidad de obras que hicimos de cara al 92, no solo en Sevilla, porque yo creo que la Expo tuvo el gran acierto de la apuesta política que se hizo desde el gobierno de España, de que era la ocasión mejor que nunca que se nos había presentado, porque la Expo empieza a plasmarse en Sevilla en 1976, pero cuando llega al gobierno en 1982 con un sevillano a la cabeza y otro sevillano a la vicecabeza, se cree que es el momento perfecto para poder conseguir que el retraso y mucho atraso y abandono que habíamos tenido en Mm. el sur, la ocasión del pretexto Expo 92 era perfecto. Por tanto, es verdad que la delegación del gobierno, digo, aparte de toda esa coordinación de las infraestructuras Expo, nos tocaba directamente el plan de seguridad. Y los temas de seguridad, claro, ahora parece aquello como que no era posible, pero en aquellos tiempos actuaba ETA, actuaba el Grapo, Mm. actuaba Terrayura, actuaba el ejército guerrillero do Povo Galego Ceibe, como grupos terroristas nacionales y luego los internacionales que también tenían su presencia directa o indirectamente en España, la Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas, el IRA, y lo que entonces era un creciente y casi desconocido eh, eh, aparición del terrorismo islámico, sobre todo apareció en Argelia, que afectó directamente al Día Nacional de Argelia en Expo 92. Poner un día, bueno, lo de Paró fue un aldabonazo, pero fue también cuando ETA atentó en la prisión de Sevilla Mm. con 4 muertos entre funcionarios y reclusos, con un paquete de bombas, creo recordar que pudo ser por allá por junio del 91, o en las propias Navidades del 91, cuando se puso un paquete que se desactivó felizmente en una catenaria cerca de Córdoba, en el trazado todavía por inaugurarse del AVE, o el Banco de Europa en Sevilla, o la trasera del Hotel Alfonso XIII, justo frente a la puerta de acceso a San Telmo. Pero Es decir, fueron... nada de eso, señor Garrido, hizo sucumbir a la idea, al proyecto de seguir adelante No, con la Expo.
En absoluto, en absoluto. Es decir, la seguridad del Estado, dirigida entonces por Rafael Vera, al que todavía no se le ha hecho justicia en los servicios que prestó a la seguridad de España en aquellos tiempos, porque piénsese que teníamos Expo y Olimpiadas. Es decir, cualquier cosa. Es decir, yo no sé si algún Estado, bueno, y capital cultural de Europa es Madrid. En Madrid, eso No es. sé, no sé si algún Estado sería capaz de afrontar, porque para eso somos españoles, aguantamos y soportamos lo que nos hagan, lo que nos echen y podemos. Nunca se pensó bajo ningún concepto que el terrorismo podía ser una amenaza como para suspender o aplazarla. Nunca. Y felizmente el eslogan que pusimos en el plan de seguridad, en el plan integral de seguridad que se hizo para el 92, era una frase muy nuestra, que era: tengamos la fiesta en paz. Y bueno, con el esfuerzo sobre todo de los funcionarios de la seguridad pública, policía, guardia civil, funcionarios del entonces CSIC, ahora CNI, policías locales, se consiguió que tuviéramos felizmente la fiesta en paz. Y eso que tuvimos 77 visitas de jefes de Estado, 44 miembros de casas reales y 227 ministros de todo el mundo, en un momento muy convulso en la política internacional también. Sí, y además coincidiendo con como no teníamos nada que hacer, pues además se nos ocurrió terminar aquí una cumbre iberoamericana con todos los jefes de Estado iberoamericanos. Ya en caliente. ¿Verdad? Ya puesto, pues mira, también hacemos una cumbre iberoamericana así, pues, hombre, por entretenernos, que íbamos un poquito aburridos. Teniendo en cuenta además que concurrían a aquellas cumbres iberoamericanas, yo recuerdo algunas de las reuniones, que todavía a lo mejor no sé si se pueden encontrar algunas de aquellas anécdotas, entre doña Violeta Chamorro y don Fidel Castro. O sea, para entretenernos, ¿no? Pero realmente yo lo que... Ahora es cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que supuso para Sevilla. Del gran mérito que tuvo aquella organización. Para Andalucía y España. Sí. Es decir, es que no somos conscientes lo suficientemente de ello, e incluso muchas veces me da hasta pena, porque es verdad que el tiempo muchas veces hace ver las cosas en perspectiva, pero me da la sensación de que incluso no hemos sido capaces, los que allí estuvimos y tuvimos alguna responsabilidad o algún trabajo y algún orgullo de estar allí, de haber sabido mantener vivo lo que supuso aquello. Es decir, hoy se cumplen 30 años. Y no es que no se celebre, pero parece como si aquello, bueno, cayó del cielo, porque tocaba caer y cayó. Caramba. Mire, Ahora es lo que... Señor Garrido, me acompañan Juan Carlos Blanco, también Silvia Moreno y Carlos Mármol, y quieren hablar con usted también. Señor Garrido, buenas noches. Y mucha alegría saludarle, ¿eh? Igualmente. Una cosa que también me gustaría que pusiéramos sobre la mesa y que habláramos algo, ¿no? Esto al final era una gran operación de Estado. Yo recuerdo que hace años, decía Felipe González, hicimos esa operación, entre otras cosas, también para que en España no pasara como en Italia, donde hay unas fuertes diferencias entre la Italia del norte y la Italia del sur. Yo quería también que contar algo también sobre lo que significó eso también, no solo como gran proyecto de transformación, sino también como argamasa para que no hubiera esa España a dos velocidades. Evidentemente, es decir, cuando, por ejemplo, un tema básico, cuando a finales de los años 80 se decide crear la primera línea de alta velocidad en España, no se llevó al sitio donde naturalmente tendría que haber ido. Se decidió políticamente que viniera al sur. ¿Piensan ustedes que si no se hubiera hecho el AVE al sur en el año 92, tendríamos AVE hoy? En el País Vasco todavía no hay. Yo creo que no. Francamente, si no se hubiera utilizado esa excusa. ¿Y creen ustedes que estaríamos? Hombre, posiblemente ya sí, pero hubiéramos tenido la autopista del quinto centenario terminada hasta Huelva, desde Madrid con la Nacional 4 desdoblada, hubiéramos tenido la autovía Antequera-Málaga, hubiéramos tenido la circunvalación de Granada y el inicio de la Bailén-Motril, la S30, el puente del Centenario, todos los puentes que se hicieron en Sevilla. Es decir, que se hizo una operación realmente, como decía Juan Carlos y yo iniciaba también antes, una operación de Estado. Es decir, fue un pretexto magnífico desde el gobierno que empieza en el año 82, en octubre del 82, con el gobierno de Felipe González, y no quiero arrimar asco a ninguna sardina, yo creo que es la objetividad la que estamos contando, para intentar que fuera un pretexto magnífico empezar a limar esas diferencias entre aquel norte industrializado y aquel noreste industrializado y el sur, al que solamente se acordaban y nos criticaban con aquello del empleo comunitario, aquello de otros que vinieron después a decir a las gallinitas, pitas, pitas, pitas. No, mire usted, no. El sur existió y es orgulloso y pudo empezar a recuperar mucho del tiempo perdido casualmente con aquel pretexto que se llamó Expo 92.
Carlos Mármol. Señor Garrido, buenas tardes. Le hago una pregunta bastante prosaica. Usted cuando pasa, no digo camina, porque quizás a alguna gente no es complicado caminar por la isla de la Cartuja hoy día, ¿no? Pero cuando usted ha pasado por la isla de la Cartuja, ¿usted qué sensación tiene? Se lo pregunto porque, siendo el escenario donde pasó todo eso que usted está hablando, no sé si la visión actual de la Cartuja responde a un sentimiento, o sea, le produce un sentimiento de nostalgia. El sentimiento de nostalgia es dulce, es agridulce, no sé, ¿qué siente? Coinciden muchas cosas. Yo no puedo remediar que cuando paso por cualquiera de las avenidas de la Expo, de la Cartuja, sigo viendo los pabellones que existían y casi veo a los pupis y veo a los mostradores de interactividad. Es decir, que es imposible no pensar en mí, póngale en comillas al mí, Expo que viví y por la que estuve ilusionadísimo junto con aquel colectivo de gente trabajando. Hombre, no podemos pensar que la Expo, la Cartuja de hoy sea la Expo del 92, es decir, de lo que yo, porque después al final uno se convierte un poco en seguidor de este tipo de acontecimientos, de lo que yo he seguido, quizás sea Cartuja 93, lo que se llamaba entonces Cartuja 93, uno de los mejores ejemplos de lo que se puede hacer con la reconversión de los espacios utilizados en una exposición universal o internacional a posteriori. Hombre, hoy Cartuja a mí me gustaría que fuera más todavía, evidentemente, y tiene muchos déficits de funcionamiento de infraestructura, de aparcamiento, accesos, etcétera. Pero Cartuja es hoy un conglomerado de esquema monumental con el monasterio de Santa María de las Cuevas, un área administrativa importante con Torre Triana y la propia Gerencia de Urbanismo, un área docente con la Escuela de Ingenieros, es un área con un parque metropolitano como el Alamillo, que parece un gran desconocido, y luego el parque científico y tecnológico, catalogado entre los mejores. Es decir, el parque científico y tecnológico está dando empleo a cerca de 25.000 personas, 24.000 personas casi, y genera 3.000 millones de euros al año. Claro, esta Expo de la bata blanca y de la docencia y de la educación no tiene nada que ver con aquella Cartuja. Es también la Cartuja de Isla Mágica, ¿no? O de la Torre Sevilla con el nuevo complejo. Entonces, a mí se me mezcla aquella Expo con un poco romántico y, bueno, el ver que al menos aquella Expo que fue en el 92, 30 años después, pues no es como ocurrió con la inmediatamente anterior a Sevilla, aunque no fue universal, fue internacional, que fue la de Brisbane, que es un solar y unos aparcamientos. Silvia Moreno, nos queda muy poquito tiempo, pero quería que interviniera. Silvia. Buenas noches, señor Garrido. Muy rápidamente, la imagen de todos también queda, sobre todo porque lo hemos visto en el cine, ¿no? En la película de Alberto Rodríguez, Grupo 7, ¿no? Como en los días previos, en los meses previos a la Expo, se intentó limpiar Sevilla de delincuencia. ¿Cómo vivió usted aquello? Fatal, y protesté enérgicamente por aquella película. Aquella película no hacía culto ninguno a la realidad. No fue verdad lo que se cuenta en Grupo 7 con lo que fue el trabajo de la policía en Sevilla en aquellos años, sobre todo en los modos y en cómo se describe en esa película. Lamenté además que la Dirección General de la Policía, y me quedé solo, hice un manifiesto público al que me acompañaron algunos policías de aquella época, protestando sobre cómo se trató aquel trabajo. No fue verdad. Sevilla trabajó hasta la Expo, durante la Expo, para tener una fiesta en paz, como digo, pero no fue nunca soslayando la legalidad y buscando situaciones de incumplimiento de la normativa vigente. Aquí Sevilla lo tenemos que dejar. Aquí lo tenemos que dejar, señor Garrido. Muchísimas gracias, enhorabuena por aquel trabajo y a seguir disfrutando de los sevillanos. Y a los andaluces. Buenas noches.